Bueno, en esta ocasión analizaremos el flujo de la información genética, también conocido como dogma central de la biología. Si consideramos que el ADN contiene la información genética, podríamos hacernos la pregunta de cómo se transmite esa información a otra célula, que puede ser otra célula nueva de ese propio organismo, u otra célula para formar un nuevo organismo. También podemos preguntarnos cómo se transmite la información dentro de la célula o cómo se transforma la información de esa molécula de ADN en la actividad celular. Son algunas de las preguntas que la ciencia se hace al respecto. ¿Qué es lo que se sabe un poco, y aunque se siguen estudiando los detalles? El ADN contiene la información genética, es la molécula que tiene la información, que es hereditaria. El ADN puede hacer copias de sí mismo. Ese proceso se denomina síntesis de ADN, replicación o duplicación. O sea que se puede duplicar la molécula de ADN para transferirla a otras células, por ejemplo. Ese ADN puede copiar parte de su información en una molécula de ARN mensajero. Ese proceso se conoce como transcripción. Y ese ARN mensajero que contiene la información es utilizada por los ribosomas para la síntesis de proteínas. En este caso intervienen el ARN ribosomal y el ARN de transferencia. Y este proceso se conoce como traducción. Esos serían los procesos involucrados en el dogma central de la biología o el flujo: la replicación, la transcripción y la traducción. Entonces, durante la replicación, el ADN realiza una copia de sí mismo. Durante la transcripción, parte de ese ADN es copiado en una molécula de ARN mensajero, y ese ARN mensajero puede ser traducido con la ayuda de otros ácidos ribonucleicos en una proteína que finalmente será quien cumpla las funciones celulares. Ya hemos visto que las proteínas pueden producir movimiento a la célula, las proteínas transportan información, las proteínas permiten el paso de sustancias a través de la membrana, las proteínas favorecen o catalizan las reacciones químicas, como para dar algunos ejemplos de las funciones que cumplen las proteínas. En definitiva, para esta explicación, el ADN contiene información sobre proteínas. ¿Para qué una molécula de ADN necesitará duplicarse? Justamente como proceso previo a la división celular. Se duplica el ADN y esa información se reparte en dos células hijas que tendrán la misma información. Ese proceso se conoce como mitosis, o puede ocurrir que la duplicación preceda al proceso de dos divisiones celulares, se formen 4 células hijas con la mitad de la información genética, o sea, hay una reducción del material genético, se forman células haploides o gametas que, al fusionarse con otra gameta, darán origen a un nuevo organismo en el proceso de fecundación, restableciendo el número cromosómico de la especie. Nos detendremos en la duplicación o replicación del ADN. Una molécula de ADN finalmente, por duplicación, dará origen a 2 moléculas de ADN. ¿Qué es lo que va a ocurrir a lo largo de este proceso? El ADN
la molécula madre u original o molde de ADN se abre en unos lugares llamados orígenes de replicación, y en ese lugar se va a sintetizar el ADN nuevo utilizando como molde la hebra vieja o la hebra madre de esa molécula de ADN. Existen numerosos orígenes de replicación o burbujas de replicación. Esto le da muchísima más velocidad a la síntesis de ADN. Las burbujas van creciendo a medida que va aumentando la síntesis de las hebras complementarias nuevas, hasta que finalmente se forman dos moléculas de ADN. Decimos que la replicación es semiconservativa porque cada hebra de ADN conserva una hebra madre o hebra molde y contiene una hebra nueva o recién sintetizada, o también conocida como cadenas hijas, cadenas nuevas. Es bidireccional porque la síntesis ocurre tanto en esta dirección como en la opuesta. Eso va aumentando también la velocidad de la síntesis de replicación. No es en un solo sentido, sino que la burbuja se abre y el ADN nuevo crece en los dos sentidos. Y es complementaria porque esta hebra que se sintetiza va a ser complementaria a la hebra molde. ¿Qué es esto? Acá vemos con detalle, esta sería una de las hebras de ADN y esta la otra. Supongamos que esta fuera la hebra molde, que tiene un nucleótido de guanina, enfrente se va a ubicar un nucleótido de citosina. Si hay un nucleótido de adenina, se va a ubicar en la hebra nueva un nucleótido de timina, de manera complementaria. La guanina es complementaria de la citosina y la timina de la adenina o a la inversa. Eso es que las cadenas nuevas son complementarias. Y voy a aprovechar esta imagen para aclararlo de antiparalela. Fíjense, esta es la pentosa que forma el nucleótido de desoxirribosa. El carbono 1 es el que se va a unir a la base nitrogenada, en este caso de guanina. Carbono 2, acá se ubicaría el carbono 3, acá el 4 y acá el 5. Esta desoxirribosa, otra vez el carbono 1, se une al nucleótido carbono 2, 3, 4 y 5. En cambio, la hebra complementaria, acá está la desoxirribosa, el carbono 1 se une al nucleótido de citosina, perdón, a la base nitrogenada de citosina. Acá se ubicaría el carbono 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Si miramos el orden de los carbonos, este tiene sentido 5, 3, cambio esta hebra tiene sentido 3, 5. Son antiparalelas. Esta sería la hebra molde de ADN. Acá va creciendo la hebra nueva. La enzima más importante es la ADN polimerasa, que va a acarrear los nucleótidos. Los nucleótidos se van a ubicar en sentido 5, 3. Siempre la ADN polimerasa agrega nucleótido 5, 3 siguiendo el mandato de la hebra molde. Si acá hay citosina, se va a ubicar un nucleótido de guanina. Si hay una timina, adenina, si hay adenina, timina y así sucesivamente. Para la replicación del ADN existe un complejo enzimático. Son muchas las enzimas, las proteínas necesarias para garantizar que la hebra se copie exactamente y de manera correcta. Esta sería la hebra de ADN que se va a duplicar, representada en color verde claro para mi vista. Esta hebra se abre, eso sería la horquilla de replicación. Del otro lado hay otra horquilla para formar la burbuja. Esta hebra va a intervenir la ADN polimerasa. Acá hay una ADN polimerasa, acá hay otra ADN polimerasa, que va a agregar nucleótidos en la hebra nueva, siempre en sentido por la dirección 5,3. Como son antiparalelas las dos hebras, esta hebra, como la hebra molde es 5,3 y la hebra nueva crece siempre en dirección 5,3, lo va a hacer en dirección opuesta. Va a crecer desde acá a acá
una porción, luego otra porción de 5,3, luego otra porción de 5,3 y va a ir creciendo en aquella dirección. También ocurre en la horquilla complementaria lo nuevo. Pero para que esta hebra, esta horquilla se abra, se necesita de algunas otras enzimas. Por ejemplo, para que empiecen a agregar nucleótidos en la hebra nueva, se necesita una porción de ARN ARN primen, que constituye un cebador, donde van a ir agregándose los nucleótidos. O sea, la ADN polimerasa necesita de este primer o cebador para agregar nucleótidos. En esta hebra, que se llama hebra continua, se va a ubicar en este lugar un cebador y ya la ADN polimerasa no va a necesitar más cebadores, va a ir creciendo en sentido 5,3. En cambio, en esta hebra complementaria, que se llama la hebra retrasada, va a necesitar periódicamente cebadores. Un cebador para que crezca esta porción de ADN nuevo, otro cebador para que crezca este ADN nuevo, acá otro cebador. Estos fragmentos de ADN que se van sintetizando se llaman fragmentos de Okazaki. Finalmente, cuando el cebador es removido y existe una enzima llamada ADN ligasa que va a unir los fragmentos de la hebra nueva. Pero además, para que este ADN pueda ser copiado, se necesita que se corten los puentes de hidrógenos que unen a las hebras complementarias. Ese trabajo le hace una enzima que se llama helicasa, que corta los puentes de hidrógeno. Y existe otra proteína, otra enzima necesaria para mantener separadas las dos hebras, ya que van a tender, como son complementarias, a unirse. Estas proteínas se llaman proteínas de unión a cadenas simples, que mantienen separadas las dos hebras. Por detrás de la horquilla de replicación esto se superenrollaría al abrirse la hebra. Esto no ocurre porque existe una enzima que se llama topoisomerasa, que va a ser encargada de desenrollar esa molécula de ADN para que pueda seguir siendo copiada. Y también en los extremos de la molécula de ADN, en los telómeros de los cromosomas, existe otra enzima llamada telomerasa, cuya función va a ser agregar una cadena para impedir que se pierda información. En definitiva, las enzimas del complejo de replicación son cebador con la RNA primasa, helicasa, ADN polimerasa, proteínas de unión, topoisomerasa, telomerasa, ligasa. La ADN polimerasa es la más importante, ya que es la enzima que agrega los nucleótidos, hace que se forme la hebra nueva. No solo es importante durante la síntesis de ADN, sino también tiene como función reparar ADN dañado en cualquier momento del ciclo de esta